Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde tú te encuentres. Y no lo olvides, cualquiera que sea la situación, pásala con Jesús. Queremos invitarte para que entres a nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar en las diferentes redes sociales. Y no lo olvides, dale like, me gusta, suscríbete, invita a tus familiares, vecinos, amigos para hacerlo. Y gracias damos a todas aquellas personas que se están suscribiendo. Hoy vamos a tratar acerca de una palabra con P. Palabra con P. Tratamos la vez pasada acerca de la pandemia. Y en esa reflexión anterior que hicimos la tratamos brevemente. Esa pandemia nos trajo cuarentenas, aislamiento social, pico y cédula, toques de queda, medidas provisionales de 7 días que varias veces la prolongaron por 7 más, después a 14, cierren y abran los negocios, vuelvan a cerrar. Durante un año y más de un mes, este tire y afloje ha llevado a mucha gente a perder la paciencia. Dentro de los hogares hay diferentes daños acerca de la familia. También mucha gente desesperada se ha salido a la calle, no guardando las medidas que debe tener, simplemente porque perdió la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, actitud del que sabe aguantar las adversidades sin protestar. También es la capacidad para hacer las cosas pesadas o minuciosas. Por ejemplo, un relojero tiene mucha paciencia para estar trabajando allí con algo tan pequeño. También la paciencia es la disposición para esperar con calma las cosas que tardan en llegar. La espera. Lentitud para una cosa que debería hacerse deprisa. La paciencia coloquial es esa exclamación que se usa para recomendar resignación ante los contratiempos. Tenga paciencia. Perder la paciencia también es otro término que utilizamos y es acabar una persona con la capacidad que tenía para soportar una situación. Un ejemplo, con los hijos. Termina de comer y no me hagas perder la paciencia. Referente a ello, escuchamos frases como con paciencia se gana el cielo. Y esta frase coloquial es para indicar que no hay que precipitarse para hacer o recibir una cosa. También se dice la paciencia es la madre de todas las virtudes, con el ánimo de resaltar su importancia. El filósofo griego Aristóteles dijo, la paciencia es aquella que permite al individuo sobreponerse a las emociones fuertes generadas por las desgracias o las aflicciones. La palabra paciencia deriva directamente de un término más universal, paz. De hecho, si se descompone podríamos decir que se trata de la ciencia de la paz. Con el paso del tiempo se ha producido una cierta alteración del significado original de esta palabra. Muchos piensan que la paciencia es esa cuestionable virtud que lleva a algunos a aguantar cualquier adversidad sin apenas decir nada. Pero esa interpretación es inexacta. Se trata de una perspectiva que asume la paciencia como una virtud pasiva, cuando en realidad constituye un atributo que exige poner en acción muchos de nuestros recursos emocionales. Si bien la paciencia implica mantener la serenidad durante los malos tiempos o ante las ofensas, esto no significa que se trate de quedarse quieto, de aguantar hasta que se pueda. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la paciencia? La paciencia es el acto de ser paciente. Es considerado como una de las virtudes del Espíritu Santo en el cristianismo. En el Nuevo Testamento se puede observar cómo los escritores incluyen la paciencia como una de las virtudes cristianas. La Biblia elogia la paciencia y la menciona como una parte del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Ese fruto del Espíritu que se desarrolla en nosotros cuando seguimos a Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:14. Aunque la paciencia a menudo se asocia con la espera y la espera a menudo se asocia con la pasividad o con una tolerancia suave, el significado bíblico de paciencia no implica pasividad. La mayoría de las palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son activas y sólidas.
Hebreos capítulo 12, versículo 1. En el ámbito religioso, la palabra paciencia significa creer en Dios y comprender su fe. Asimismo, es fundamental para recibir las promesas de Dios. ¿Cómo cultivamos la paciencia? Porque es que la pierdo con facilidad. ¿Cómo la cultivamos? Bueno, debido a nuestra naturaleza humana, no está inclinada hacia la paciencia, entonces debemos tomar la decisión de desarrollar la paciencia en nuestro carácter. ¿Y cómo lo hacemos? Número 1, no juzgar nunca. ¿Qué tiene que ver la paciencia con la costumbre de juzgar a los demás? ¿Qué tiene que ver con desarrollar la paciencia? Bueno, la verdad, mucho. A veces gastamos demasiada energía cuestionando a los demás, pensando en lo malo que hacen y en lo que podrían o deberían haber hecho. Y ese ejercicio por sí solo introduce una fuerte tensión interna entre nosotros y el mundo. Al aceptar a los demás tal y como son, entonces nos resulta más sencillo mantener el equilibrio interno que resultará en paciencia. Cuando juzgamos a los demás, adoptamos una postura hostil y esa nos lleva a la intolerancia y esta a la vez desata la impaciencia. En segundo lugar, renunciar a reaccionar de manera inmediata. A veces, unos cuantos segundos marcan la diferencia entre actuar de manera errática o comportarnos de forma inteligente. Comprender las circunstancias de una situación nos llevará a fomentar nuestra paciencia. En tercer lugar, tener presente que cultivar la paciencia tomará tiempo. Se trata de un entrenamiento. Cuando más practiques, más paciente serás. Cuando más adoptes el hábito de tomarte un momento antes de responder o de actuar, más fácilmente vas a introducir esa orden en tu cerebro y lo vas a obligar a razonar. Para desarrollar la paciencia también hay que tener paciencia. No se logra de un día para otro. Demanda tiempo, demanda esfuerzo. Sin embargo, mis amigos, es uno de esos logros que nos cambian para siempre y que le otorgan un factor sumamente enriquecedor a nuestras vidas. Y en cuarto lugar, baja las aceleraciones. Vive un poco más lento. Bajar la velocidad. ¿Por qué razón? Porque uno de los grandes males de nuestra época es la obsesión con la velocidad. Nos hemos vuelto enemigos de la lentitud. Somos acelerados, queremos todo ya. Perdemos de vista que lo más valioso de la vida siempre toma tiempo. A veces, la diferencia entre una buena o mala decisión o entre una buena o mala acción es solo un momento de espera, un momento de paciencia. Bajemos un poco la velocidad. Cada vez que nos demos cuenta de que estamos invadidos por la premura, mérmele. Hay 3 pasos bíblicos que nos ayudan a desarrollar la paciencia. El primer paso bíblico es darle gracias a Dios. Estamos llamados a dar gracias a Dios en todas las situaciones por su inquebrantable amor y su apoyo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. Número 2, el otro paso bíblico es busque su propósito. Podemos soportar las dificultades por muchas razones de acuerdo con la voluntad de Dios. A veces experimentamos pruebas para ser testigos del amor redentor de Dios, o a veces pasamos por un evento doloroso para que podamos aprender a tener una mayor dependencia de nuestro Dios. Y en tercer lugar, el otro paso bíblico es recuerda las promesas de Dios. Romanos 8:28 nos recuerda que Dios obra por el bien de los que le aman. Podemos descansar en esta promesa cuando nos sentimos atrapados en medio del dolor y las dificultades. No olvides, la paciencia es una señora que se pierde con mucha facilidad, pero trabajemos en ella. Procuremos ser pacientes, procuremos calmarnos un poco y antes de tomar acciones, antes de tomar decisiones, y antes de decidir entre una buena o una mala acción, tomémonos un momento de espera. Esa es nuestra recomendación para el día de hoy. Paciencia, un fruto del Espíritu Santo. Dios
Obra en nuestra vida conforme a tu propósito y te pido para mí, para mi familia, para mis amigos, para la gente que me está escuchando, que nos revistas de paciencia, que nos enseñes, oh Dios, a ser lentos para la ira y Señor, a mantener misericordia, porque tu presencia está en nosotros y con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir con calma, pero ejecutando las cosas que tenemos que hacer en el momento en que deben hacerse. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos, queridos amigos, y hasta una nueva oportunidad donde reflexionaremos en otra palabra. Chao, chao para todos.